Gigantes en la tierra, hijos de ángeles caídos con mujeres. ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Molano. Vamos a otro estudio más, y esta vez titulado Nefilim, como comúnmente se le llama a los gigantes aquí en la tierra, de lo cual ciertamente no hay duda de su existencia, pues hay hallazgos arqueológicos, hay vestigios, y también pues las Santas Escrituras hablan de gigantes, comúnmente llamados Nefilim. Pero de eso a asegurar que esos gigantes son hijos de ángeles caídos con mujeres aquí en la tierra, que es lo que comúnmente se enseña, que es lo que comúnmente la gente cree, diferentes podcasts, diferentes videos que se han surgido y circulan por el internet, que bueno, que el libro de Enoc, en el libro de Enoc se menciona cómo los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y que es de ahí de donde provienen los gigantes. Pues vamos a analizar las escrituras, vamos a ver qué es lo que dice las escrituras. Bueno, mira, para empezar, el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 12, en una conversación que tiene Jesús con un hombre sabio de los judíos llamado Nicodemo, hablando precisamente acerca del nuevo nacimiento, porque ese es el contexto, Jesús dice algo importante que es a considerar en este estudio. Lo que Jesucristo dijo es: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí no hay una ambigüedad en que puede haber una unión entre algo espiritual o un ser espiritual, como son los ángeles caídos, porque son seres espirituales, y seres carnales, como las mujeres. Entonces, no hay ambigüedad en que puede haber una mezcla, una unión entre la carne y el espíritu. No la hay. O bien es carne porque nace de la carne, o bien es espíritu porque nace del espíritu. No hay, no puede haber la unión, no puede haber alguna mezcla pues entre espíritu y carne. Jesucristo no lo menciona de esta manera. Vamos a ver en sí lo que es la escritura en la que se basa la mayoría de personas para decir que los gigantes son hijos de ángeles caídos con mujeres. Esa escritura la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, y literalmente dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Vamos a analizar ahí, a ver. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de qué, de lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces ya había gigantes antes de que hubiera una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, ¿cómo se puede decir o cómo podemos pensar que todos los gigantes de la escritura, de la antigüedad, son la unión de hijos de Dios o de ángeles caídos con hijas de los hombres? Si para empezar, y si ponemos atención, y si sabemos entender, dice que ya había gigantes desde antes de que eso sucediera. Primer punto. Y seguimos leyendo la escritura, dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La escritura es bien clara. La escritura no nos está diciendo que cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, de esa unión nacieran gigantes. No dice eso. Dice que los que nacieron de esa unión
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No está diciendo que fueron los Nefilim, como comúnmente se le conoce a los gigantes. Aquí la escritura dice que los que nacieron de esa unión de entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fueron los varones valientes de renombre. Espero que tengas ahí tu Biblia o puedas ir a tu Biblia y puedas ver lo que está diciendo aquí la escritura. No está diciendo que los gigantes es porque se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. No dice eso. Lo de los gigantes es una referencia. Volvemos a leer. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, desde antes de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuviesen una unión sexual, ya había gigantes. Y después de que tuvieron esa unión sexual, había otra vez gigantes, siguieron habiendo gigantes. No está diciendo que los gigantes fueran el resultado de esa unión. Lo que sí dice que el resultado de esa unión fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, la escritura no está avalando que los famosos Nefilim sean hijos de ángeles con mujeres. Primer punto, la Biblia es bien clara ahí y no está diciendo eso. Ahora, vamos a analizar un poquito más, no quiero que se quede nada más acá. Por ahí, que porque la traducción, que porque no es así, que porque otras traducciones pueden decir eso, bueno, vamos a seguir analizando. Dicen algunas personas, porque el libro de Enoc y lo menciona la Biblia. Déjame decirte que la Biblia no menciona al libro de Enoc. No existe una escritura que mencione el libro de Enoc. La escritura, la Biblia sí menciona a Enoc, que dice que fue llevado por el Señor, que él no vio muerte. Eso sí lo menciona en Génesis. En Hebreos lo vuelve a mencionar como un hombre de grande fe. Y si mal no recuerdo, me parece que en Judas lo vuelven a mencionar. Pero mencionan a Enoc, no al libro de Enoc. Y si tú eres un estudioso ávido y sabes leer y sabes entender, sabrás que el libro de Enoc no fue escrito por Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo muy bueno, eso sí, yo lo he leído y me gustó mucho, pero no es de Enoc. Es un libro escrito por alguien que, bueno, se las ingenió para decir, lo escribió Enoc, no fue escrito por Enoc. Y la Biblia no menciona ese famoso libro. Menciona a Enoc, sí, pero el libro de Enoc no tiene nada que ver con Enoc. Todo lo que está escrito en el libro de Enoc, pues está bien, puedes pasar un buen rato leyendo ahí, puedes meditar, puedes ser espiritual si tú quieres y todo lo que tú quieras, como con cualquier libro. Puedes analizarlo y si tienes a que aprenderle algo bueno, apréndele. Pero no te confundas. El libro de Enoc no es inspiración divina, es un libro apócrifo y no fue escrito por Enoc. Bueno, entonces eso descarta también la posibilidad de que pues los Nefilim fueran el resultado de la unión de ángeles caídos con mujeres. Ahora, vamos a analizar un poco quiénes eran los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres, o los hijos del hombre, inclusive el Hijo del Hombre, un título que se le da a Jesucristo, es por una cuestión meramente humana, meramente carnal. ¿Quiénes son los hijos de los hombres, las hijas de los hombres? Pues toda la humanidad. Toda la humanidad somos hijos de los hombres o del hombre. Y bueno, los varones y las mujeres pues son hijas de los hombres. Toda la humanidad. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios, hablando en términos humanos,
Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, déjame que lo busco, en el capítulo primero, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Simple y sencillamente, los hijos de Dios son los que creen en el nombre de Dios. En el nombre, en este caso, ya en la actualidad, en el nombre de Jesucristo. Todos los que creen en el nombre de Jesús son o somos hijos de Dios. Todos los que no creen en el nombre de Jesucristo no son hijos de Dios. Pueden llegar a serlo, claro, si llegan a creer, si se convierten. Y bueno, y se hace todo lo que la Biblia dice que se tenga que hacer, principalmente lo de la aceptación. Pero mientras no son hijos de Dios, son creación de Dios, claro que sí. Y como creación tenemos a Dios como Padre, porque Él nos creó. Pero en autoridad, pero en heredad, pero en las promesas, solamente el Hijo de Dios es el que cree en el nombre del Jesucristo o en el nombre de la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Génesis? Que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Pues los hijos de Dios son los descendientes por la línea de Adán del lado de Set. Del lado de Set, que son los que caminaron con Dios, los que hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué hacían la voluntad de Dios? Porque creían en Dios. Fueron llamados entonces los hijos de Dios, que vieron que las hijas de los hombres, todas las demás culturas, toda la demás gente, que no creían en Dios, más sin embargo eran hermosas, y sigue habiendo mucha mujer, ahora sí, hablando humanamente, que no creen en Dios, pero que son hermosas, pues bueno, pues puede suceder que un hijo de Dios se enamore de una mujer que no cree en Dios. Y bueno, entonces de esa unión de aquellos varones hijos de Dios que se enamoraron de mujeres que no eran hijos de Dios, que no creían en Dios, dice que de ahí nacieron los varones valientes. Eso dice la Escritura, no dice que nacieron los gigantes. Por favor, puedes volverlo a leer y analizarlo. Los que nacieron de esa unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son los varones valientes de renombre. Ahora, otro punto a aclarar. Ya habíamos aclarado lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, no puede haber una unión entre un ser espiritual y un ser físico. No lo hay. Y la Escritura también lo avala. Dice en Mateo, capítulo 22, en el versículo 30, cuando al Señor le preguntan acerca de la resurrección y acerca del casamiento, y bueno, tratan ahí de hacerle caer en alguna trampa. Bueno, en ese contexto, el Señor dice desde el versículo 29, bueno, desde el versículo 28, que al Señor le preguntan: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer de una mujer que tuvo 7 maridos, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, o sea, se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Sí estás conmigo aquí en la Escritura? Dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ya no va a haber esa virtud, si le puedes llamar virtud, o no va a haber esa situación. Ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué nos está diciendo? Que los ángeles de Dios no tienen el poder recreativo o poder hacerse más de reproducción, pues vaya.
El único que tiene o que tenemos el poder de reproducción somos los seres físicos, somos los seres carnales, de carne, de la tierra, porque los seres espirituales no tienen la habilidad de reproducción. Por lo tanto, los ángeles que según el libro de Enoc dice que tuvieron descendencia con las hijas de los hombres, déjame decirte que no es posible, porque la escritura dice que los seres espirituales no tienen esa capacidad, porque fueron creados espiritualmente y espiritualmente no tienen los miembros causantes de la reproducción, no tienen sexualidad, no tienen sexo, pues, no tienen esa distinción ni esa capacidad. Por eso dice el Señor Jesucristo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, una unión entre un ser espiritual y un ser físico no es posible en el sentido de que haya una reproducción. Puede ser, no me voy a meter en esos detalles, puede ser que en demonología o en satanismo se puedan dar esas atrocidades y esas bestialidades, puede ser, pero de que tengan algún tipo de descendencia, la Biblia dice no, no y no. Entonces los Nefilim son descendientes de la unión de ángeles caídos con mujeres, no. Porque para empezar la Biblia dice que los descendientes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son varones valientes de renombre. No dice que son gigantes. En segunda, porque Jesucristo dijo que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Como carne, nosotros tenemos la capacidad de reproducción. Como espíritus, no, porque el único creador del espíritu o de los espíritus es Dios mismo. Dios mismo creó a los ángeles, Dios mismo creó a las legiones angelicales, tanto las que están en obediencia como las que desobedecieron, Dios mismo las creó. No pueden crearse más, no se están reproduciendo porque no tienen esa capacidad. ¿Dios está produciendo más hijos de Dios? Claro que sí, porque es su espíritu el que está naciendo o está haciendo que nazcan más espíritus en los hombres de acuerdo a su voluntad. Eres creación de Dios, yo soy creación de Dios. Yo soy hijo de Dios y no por otra cosa, porque he creído en el nombre de Dios. ¿Quieres ser también hijo de Dios? Cree en el nombre del Hijo de Dios, cree en el nombre de Jesucristo. Ahora, algo distintivo. Los hijos de Dios somos guiados por la luz. Los hijos de Dios somos guiados por el conocimiento del Espíritu. Jesucristo mismo lo dijo, yo me voy, pero voy a mandar a alguien que los guiará a todo conocimiento y que los guiará a toda verdad. Es cierto que hay muchas cosas aquí en la tierra, muchas cosas en las cuales podemos sucumbir, podemos creer, porque no tenemos muchas veces la capacidad de escudriñar. Pero si escudriñamos las escrituras, el Señor nos da la visión, el Señor nos da el conocimiento. Entonces, es simple y sencillo. Los hijos de Dios siguen naciendo por voluntad de Dios. Como seres humanos seguimos reproduciendo y estamos creciendo demográficamente, pero una unión entre lo espiritual y lo carnal no es posible. Solamente nacer en el espíritu, pero en el espíritu de Dios. Eso sí es posible por el poder del Padre de los Espíritus, que es Dios mismo. Entonces, concluyendo, el libro de Enoc existe, pero no fue escrito por Enoc. Lo que ahí se describe es muy bueno, es muy fantasioso, y si hay algo bueno que aprender, le aprendemos.
pero no es 100% verdad. Los gigantes o nefilim son descendientes de ángeles. Con mujeres, no, porque los espíritus no tienen la capacidad de reproducción. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces que habla la Biblia que se llegaron a las hijas de los hombres? Los hijos de Dios son todos aquellos que hacían la voluntad de Dios y que creían en Dios. Seres humanos, seres carnales, seres totalmente terrenales que creían en Dios. Esos son los hijos de Dios que se llegaron a mujeres que no creían en Dios, pero siendo humanos tuvieron descendencia. Y la Biblia es clara cuando dice, y esa descendencia son los valientes de la antigüedad y de renombre. Entonces, concluyendo, los hijos de Dios somos los que creemos en Dios, y los gigantes de ninguna manera, surgieron de la unión de ángeles caídos con mujeres. Dios te bendiga y seguimos aprendiendo.